La parte de cuando verificaba si era alfanumérico. Tú dices en GGLEDs. Ajá. Ok, pero ¿qué fue el último? Lo último que vimos, ¿qué fue? Que terminamos de verlo o sea, por qué funcionaba el Longetse. No, pero lo último, lo último. Es que ¿cuántos tokens hay en Hawk 3? ¿Cuántos tipos de token hay? Ah, sí, también estábamos viendo el Beltane. Ok, entonces estamos viendo que hay una producción que es expresión, produce VLTIN, porque, bueno, que habíamos dicho que es Hawk 3. ¿Qué es Hawk 3? Una calculadora científica. Bueno, entonces la idea es de que podemos escribir seno de pi sobre 2 y lo debe aceptar, ¿no? Y ahora el nombre de una variable puede ser tan largo como queramos, ¿no? Puede tener tantos caracteres como se nos dé la gana, ¿no? O sea, está limitado a la cantidad de RAM que tenga la computadora. Entonces, como es calculadora científica, va a tener los booleans. ¿Y cuáles eran los booleans? Sí, se acuerdan, ¿no? Que les echamos un ojo. ¿Cuáles eran los booleans? ¿Sí recuerdan que les echamos un ojo a los booleans? No, profe. Sí, les Sí, echamos un ojo. eran todas las operaciones, ¿no? ¿Cuáles? Pues las de seno, coseno, tangente, cotangente, hasta Ok, la raíz cuadrada. ok, aunque no había cotangente. Entonces vean, te habíamos dicho hay seno, coseno, arco cuya tangente, logaritmo, logaritmo base 10, exponencial, raíz cuadrada, valor absoluto y está la función in, ¿no? Bueno, esos son los booleans. Entonces vean, hay una producción que es que expresión produce boolean. Se la pongo por acá. Tengo esta producción. Entonces vean que es como lo que tengo arriba, ¿no? Arriba, ¿quién es el boolean? ¿Quién es el boolean acá arriba? Seno. Ok, entonces vean, cuando el analizador vea léxico, vea seno, ¿qué va a hacer? Cuando el analizador léxico vea seno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Voy a esperar un paréntesis para abrir.
No, pero el lanzador léxico, ¿qué hace? Si ve sin, si ve esa palabra sin, ¿qué hace el analizador léxico? Lo ¿Sí reconoce como recuerdan Belletain. cómo? Lo reconoce como Belletain. Correcto. Va a decir que vio un VLTI, ¿no? ¿Y cuál es el eczema? ¿Cuál es el eczema? Sí. Ok, acá el eczema va a ser sin. Cuando vea el paréntesis, pues va a decir que vio un paréntesis. Pues no te va a quitar el pi, voy a dejar, dejen ver qué pongo. Vamos a ponerle 1.57, que más o menos esos pi medios, ¿no? Bueno, acá qué va a decir el analizador léxico cuando vea 1.57. ¿Qué va a decir? Sí, un número. Ok, que vio un número. Y el eczema es 1.57. ¿Qué va a hacer cuando vea el paréntesis que cierra? ¿Qué va a hacer? Y un paréntesis de cierre. Va a decir que vio un paréntesis de cierre. Bueno, es fácil el analizador léxico. Vean, esta producción dice que un boolean debe venir seguido de paréntesis que abre una expresión. Hace rato teníamos pi entre 2, luego en paréntesis que cierra. Obviamente 1.57 también es una expresión, ¿no? Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos al YEP. ¿Qué habíamos dicho que es PTR? ¿Qué es PTR? ¿Qué es PTR? Una apuntadora función. Ok, correcto. Bueno, entonces vean, tenemos la estructura symbol y cada entrada en la tabla de símbolos tiene un nombre, un tipo. ¿Qué hemos dicho? El tipo puede ser var, bletain y indef. El tipo indef es un auxiliar, porque no hay un token que sea indef, ¿no? Se usa como auxiliar. Digamos, es como una persona, antes de ser adulto, pues primero fue niño, ¿no? Acá una variable antes de ser variable, primero estuvo indefinida. Y quedamos que hay una unión. Y esa unión contiene un doble, que este se usa cuando el tipo de token es var. Acá se guarda el valor asociado con la variable, ¿no? Se guarda el valor de la variable. Y hay un apuntador a función. Bueno, entonces vean, antes de analizar esta parte de acá,
Vamos a ver la función, no, el archivo init. Bueno, entonces vean, acá tengo el archivo init. ¿Qué cosa es cons? ¿Qué es cons? ¿Qué es cons? ¿Constantes? Bueno, la idea es que pues el nombre sería constantes, pero ¿qué cosa es? De acuerdo a lo que saben, ¿qué cosa es cons? De acuerdo a sus conocimientos del lenguaje C, ¿qué cosa es cons? Un arreglo. Ajá, un arreglo de qué? ¿Un arreglo de De qué? Charles. No, no es de Charles. ¿De qué es el arreglo? De double. ¿De qué? Double. No te entendí. De doble. Ah, de doble. No. ¿De qué es el arreglo? ¿Cómo saben que es un arreglo? Por los corchetes. Ok, los corchetes me dicen que es un arreglo. Bien, y al igual que me dice, Que le está asignando unos valores. ok. Entonces vean, cuando ponemos el nombre de un arreglo, corchetes, luego un signo de igual y luego abrimos llave, ¿qué es lo que vamos a hacer? En C, ¿qué es lo que queremos hacer cuando hacemos eso? Vean que no pusimos tamaño, ¿no? Vean, no se indicó tamaño, pero sí se puso un signo de igual y luego se abrió una llave. ¿Qué queremos hacer? Ya llenarlo con datos, ¿no? Ok, inicializarlo. Queremos inicializar el arreglo, o dicho de otra forma, llenarlo de datos, ¿no? Y en este caso, ¿con qué lo estamos llenando? ¿Con qué lo llenamos? El Vean, nombre de la constante y su valor. ok, correcto. Entonces vean, el nombre de la constante que viene siendo en C. El nombre de la constante que viene siendo en C. ¿Qué viene siendo? Sí lo han visto, ¿no? El nombre de la constante que es... Un identificador. No, no es un identificador. Bueno, si esto fuera un lenguaje de programación, podríamos... Ah, no, más bien palabra reservada. Esto serían más bien como palabras reservadas, no identificadores. No, pero en C, ¿qué son?
en el caso de CEP, los nombres de las constantes, ¿qué son? Es fácil decirlo. ¿Qué son? Cadenas. Ok, cadenas. Entonces, ¿qué cosa? Los elementos de const, ¿qué son? O sea, Cadenas. no son cadenas. Porque vean que no tengo solamente cadenas, ¿no? O tengo solo cadenas. ¿Estoy metiendo únicamente cadenas? ¿Sí o no? ¿Cómo? No. Entonces, const es un arreglo de ¿qué? Const es un arreglo de ¿qué cosas? Es fácil de ver. ¿De chars y dobles? Ok. Pero vean el código. ¿Por qué tengo una cadena y luego un doble? O sea, es por capricho. O sea, desde el punto de vista del lenguaje C, ¿por qué se vale poner una cadena y luego un doble? ¿Por qué es válido? Porque ¿qué cosa es cons? ¿Es un arreglo de qué? Cons es un arreglo de qué? De cadenas y doble. No, es que vean el código. ¿Qué hay antes de cons? ¿Qué es lo que hay antes? ¿Qué es lo que hay antes de cons? Una estructura. Una estructura, ¿no? ¿Y qué contiene? ¿Cuáles son los miembros de esa estructura? Mm, name y Sebal. Por eso, ¿y qué tipo tiene name? Bueno, es una cadena. Ok, name es un apuntador a char, ¿no? Hablando de manera informal, un apuntador a char es una cadena, ¿no? Aunque habíamos dicho, para que sea cadena, tiene que terminar en nulo. Entonces, name es una cadena. Y Sebal es un doble. Entonces, ¿qué cosa es cons? ¿Qué es cons? Un apuntador, digo, un arreglo de estructura. Ok, entonces cons es un arreglo de estructuras, ¿no? ¿De qué tipo? Pues como esta que está arriba, que no tiene nombre, ¿no? Fijan, esa estructura no tiene nombre. Pero lo que sí sabemos es que va a guardar un apuntador a char, o dicho en otras palabras, una cadena, y va a guardar un doble. Vean que acá pudimos haber puesto llaves, ¿no? Podemos haber puesto una llave ahí y otra llave acá.
pero no hace falta, igual que no hizo falta poner el tamaño del arreglo, ¿no? ¿Por qué no pusimos el tamaño del arreglo ahí? Porque ya estamos metiéndole datos con las llaves. Ok. Entonces, el compilador puede calcular el tamaño, ¿no? El compilador puede calcular el tamaño de este arreglo. Entonces dejamos que el compilador haga el trabajo, ¿no? Bueno, acá pi es 3.14, 159.26. Bueno, yo me lo sé hasta acá, hasta el 26 de memoria. Hay un amigo que se aprendió pi con 40 decimales. O sea, no sé para qué rayos, pero se lo aprendió con 40 decimales. Yo me lo llegué a aprender con 20 decimales. Luego se me olvidó. Pero Euler, el matemático, no el profesor, Euler se lo sabía con 400. Bueno, no recuerdo si 400 o 600 decimales. El número pi. Para mandar una nave a la luna, nada más se requieren 12 decimales. O sea, no se requieren tantos, ¿no? Dejen ver, aquí hay 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12. Bien, con eso ya podrían enviar hacer los cálculos para enviar una nave a la luna. Pero pi me parece que ya se ha calculado con millones de dígitos. Porque otra cosa es que estos no se repiten, no hay un patrón, ¿no? No hay un momento en que se empiece a repetir. No sé si llegaron a ver, hay una película que se llama Pi, el orden del caos. ¿Se han llegado a ver esa película? Bueno, allá en los años 90 se pusieron de moda unas computadoras que se llamaban Cray. Esto es por el cuate este que las fabricaba. Se llamaban Cray las computadoras. Había Cray 1, Cray 2. Eran supercomputadoras. Ahorita a lo mejor ya serían computadoras de escritorio, ¿no? Y estas costaban bastante. Pues me acuerdo que en la UNAM habían comprado una supercomputadora que tenía 300 megas de RAM. ¿Se les hace mucho 300 megas de RAM? No. Pues ahorita tranquilamente una computadora trae 4 gigas, ¿no? De RAM. Bueno, esa de Pi el orden del caos trata sobre un judío que construye él su propia supercomputadora. Y él está calculando pi. Bueno, de hecho él piensa que pi tiene que ver con todos los fenómenos que ocurren en el universo, ¿no? En particular con la bolsa de valores. Bueno, hasta ahí les cuento por si quieren ver la película.
Y ahorita con esto del internet y las películas de los puestos callejeros, pues ya es fácil conseguirla, ¿no? Bueno, está la constante de Euler. Ah, no, es la E. Esta es lo que se toma de base para la exponencial, ¿no? Esta es la E. Creo que gamma es la de Euler, la constante de Euler. Ah, pues sí, aquí dice. Acá pues, un radián equivale a 57 grados y cacho, ¿no? Y está la de phi, que es la proporción doreada. ¿Alguna duda? ¿Por qué se ponen los últimos dos ceros? Ahorita lo vemos. Estos son topes, son marcadores. Ahorita lo vemos. Ahora vean, ¿qué cosa es fun? Ah, no, ¿qué cosa es will? Ah, no, sí, primero, ¿qué cosa es fun? ¿Qué es fun? Una apuntadora función Ok, ¿qué tipo de función? que recibe un double y regresa un double. Ajá. Ok, entonces vean, fun es un apuntador a una función que recibe como parámetro un doble y cuyo tipo de retorno es doble, ¿no? ¿Y qué es Willings? Willings, ¿qué cosa es? Un arreglo de estructuras. Ok, Willings es un arreglo de estructuras donde vean que la estructura que contiene, Una cadena que es el nombre y la función. bueno, una cadena y una apuntadora función, ¿no? Entonces vean, acá sin es el nombre. Es lo que va a ver el analizador léxico, ¿no? Esto lo ve el analizador léxico y ¿qué devuelve cuando ve sin? ¿Qué regresa? Ajá, dime. La función sin. No. El lanzador léxico, ¿qué valor retorna cuando ve sin? ¿Qué valor regresa? Lo acabamos de ver. La evaluación de sí. No regresa la evaluación. Yo hablo del analizador léxico. Cuando el analizador léxico ve esta cadena, ¿qué valor regresa? Lo acabamos de ver apenas. Es un belting. Ajá, un Boolean, ¿no? O BLTIN. Es que es como Piolín, ¿no? ¿Qué decía Piolín cuando veía a Silvestre? Vivió un lindo gatito. Bueno, acá el lanzador léxico diría que le pareció ver un lindo Boolean, ¿no? Si ve sin, ¿qué va a retornar si ve cos? Si ve cos, ¿qué regresa? Y el belting. También regresaría a Boolean, ¿no? Igual si ve ATAN, ¿qué valor retorna el analizador léxico? ¿Qué valor regresa? También Boolean, ¿no? Así con los demás. Por esto,
Por eso este arreglo es el arreglo de los Booleans. Ahora ven, el nombre de un arreglo, ¿qué me proporciona? ¿Qué me da el nombre de un arreglo? El nombre de un arreglo, ¿qué valor me proporciona? De esto hablamos la última clase, ¿no? El nombre de un arreglo, ¿qué me da? ¿Qué me da el nombre de un arreglo? Bueno, lo vimos la clase pasada, ¿no? En lenguaje el nombre de un arreglo, ¿qué me da? ¿Se acuerdan o no La se acuerdan? posición, ¿Qué cosa? la primera posición, No, pero no me da la primera posición. ¿Qué me da? Cuando ustedes le piden el teléfono a alguien, por ejemplo, alguien le dicen a una muchacha, dame tu teléfono, ella les da su celular, no, no les da el celular, ¿qué les da? su número, El número de su celular, ¿no? Bueno, el nombre de un arreglo, ¿qué me da? su referencia, ¿Cómo? su referencia, No, pero ¿qué quieres decir con su referencia? bueno, su contenido, No, no me da el contenido. Lo vimos la clase pasada. Vean que acá P es igual a ese buff. ¿Qué se está guardando en P? ¿Qué se guarda en P? la dirección de memoria del primer elemento, Bueno, entonces el nombre del arreglo, ¿qué me da? la dirección de memoria del primer elemento, Ok, correcto. El nombre del arreglo me da la dirección de memoria del primer elemento. Ahora vean, aquí estamos importando, aquí estamos incluyendo mat. Incluimos la librería mat.h. En esa librería tienen seno, coseno, tangente. Ah, bueno, pero así. Tienen seno, coseno, arco cuya tangente. Pero vean, esto es el nombre de una función. Este es el nombre de una función. El nombre de una función, ¿qué me da? ¿Qué me da el nombre de una función? En lenguaje C. la referencia a esa función, Pero ¿qué es la referencia a una función? ¿Qué sería eso? El nombre de un arreglo, ¿qué me da? la dirección de memoria Ok, del primer elemento, ok. Entonces el nombre de una función, ¿qué me da? la dirección de una función, Pero ¿cuál sería la dirección de una función?
bueno, en donde esté la parte en donde se encuentre en la parte de memoria. Ok, ¿para qué te refieres con la parte de memoria? Donde se encuentre esa función alojada en la memoria. Esa, Ok. Entonces, ¿qué me daría el nombre de la función? ¿Qué me daría? la dirección de donde se encuentra alojada en memoria. Pero, ¿qué sería eso? ¿Qué dirección sería esa? ¿Qué dirección sería esa? Pues cualquiera donde se encuentre en la memoria, ¿no? No, no cualquiera. No sirve cualquiera. Dejen ver. Es que miren, para que un programa se ejecute, ¿qué hay que hacer? Para ejecutar un programa, ¿qué hay que hacer primero? Para que un programa se ejecute, ¿qué hay que hacer primero? Su contexto en memoria. ¿Cómo? Su contexto en memoria. No sé qué sea su contexto en memoria. Bueno, definir la memoria que va a ocupar en la RAM. Ok, pero hay una forma más fácil de decirlo, ¿no? Vean, supongan que yo quiero escribir una carta. Bueno, bueno, Sí, profe. ok. Supongan que quiero escribir una carta. A lo mejor es una carta de odio a Bill Gates. Pero para eso hay que abrir el Word, ¿no? Cuando abro el programa, el sistema operativo lo carga en la RAM. Entonces, para ejecutar un programa, ese programa se tiene que leer de disco y se tiene que cargar en la RAM. El programa ocupa una cierta cantidad de espacio dentro de la RAM. Entonces, vean, acá tengo la RAM de la computadora. La representamos como un conjunto de celdas. Bueno, así como el programa ocupa una cierta cantidad de celdas en la RAM, una función va a ocupar una cierta cantidad de celdas. Entonces, el nombre de la función, ¿qué me va a dar? ¿Qué valor me va a proporcionar el nombre de la función? ¿Qué La valor? dirección de la celda en donde se encuentra. ¿Pero de qué celda? La función ocupa muchas celdas.
De la primera. Ok. Bueno, entonces, ¿qué me da el nombre de la función? ¿El nombre de la función qué me da? La dirección de la en memoria de la primera celda en la que se encuentra. De la primera instrucción. O sea, debe haber una que sea la primera instrucción se guarda a partir de cierta celda, ¿no? Vean, la primera instrucción de la función se va a guardar a partir de cierta celda. Y la última instrucción se guarda en otra celda, ¿no? A menos que la primera y la última sean la misma, ¿no? Si fuera una sola instrucción. Pero en general van a ser distintas, ¿no? La primera instrucción y la última instrucción se guardarían en diferentes celdas. Entonces el nombre de la función, ¿qué me da? ¿Qué me da el nombre de la función? La dirección de memoria de la primera instrucción. Ok. El nombre de la función me da la dirección de memoria de la primera instrucción de la función, ¿no? ¿Y dónde puedo guardar esa dirección? ¿Dónde la podría guardar? Esa dirección que me da el nombre de la función, ¿dónde conviene guardarla? En func, ¿Y qué cosa es func? una apuntadora función. Bueno, entonces el nombre de la función me da un valor y ese valor, ¿dónde conviene guardarlo? Hablando en general, ¿dónde conviene guardarlo? Una apuntadora función. En una apuntadora función. Bien. Entonces vean, Booleans es un arreglo de estructuras donde guardamos una cadena que es el nombre y donde guardamos la dirección de la primera instrucción de la función. Se guarda en una apuntadora función llamado fun. Vean, seno, ¿cuántos parámetros recibe seno? ¿Cuántos parámetros le damos a seno? Uno. Uno. ¿Y de qué tipo? Número. Sí, pero ¿qué tipo de número? En C, en lenguaje C, ¿qué tipo de parámetros se le da sin? En radianes. ¿Cómo? Radianes. No, no hay radianes en C. O sea, yo hablo de tipo. No hay un tipo radianes. Bueno, en doble. Doble, ¿no? Ok. Es que miren, en la matemática antigua, digamos en la matemática de la época de sus bisabuelos de ustedes, se usaban los grados, ¿no? O sea, en la matemática decimonónica, que vendrá siendo como la matemática de la época de sus abuelos, no, de sus abuelos, no, de sus bisabuelos, se usaban los grados. Y ya luego, pues, se vio que era mejor usar radianes. Pero un radian es un número real. Es un número real. Y en C hay de dos sopas, ¿no? O es flotante o es doble. Bueno, seno toma como parámetro un doble. ¿Y qué retorna seno en C? ¿Qué tipo de retorno tiene seno? Doble también. Doble. Entonces por eso fun es un apuntador a una función que recibe doble y retorna doble.
Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vean, acá este método init, diga método no función. Esta función init es la única que contiene este archivo. Vean que hay dos ciclos. El primer ciclo, ¿qué hace? ¿Qué hace el primer ciclo? ¿Qué hace el primer ciclo? Instala todas las constantes. ¿Cómo? Bueno, instala todas las constantes. Ok, bien. Digamos, eso vendrá siendo como la explicación de alto nivel. Pues va así. El primer ciclo recorre el arreglo de constantes. ¿Cuándo nos salimos del ciclo? ¿Cuándo nos salimos del ciclo? En lenguaje C, ¿cuándo se sale uno de un ciclo? Cuando es falso, ¿Qué cosa es falsa? condición del medio. Ok, cuando la condición, vean, nos salimos del ciclo cuando la condición sea falsa. ¿Y qué es falso en C? ¿Qué se toma como falso en C? En C, ¿qué se toma como falso? El 0. Correcto, el cero es falso, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que me voy a salir de este ciclo? Porque mi última nombre de constante es un 0. Correcto. Es que vean, el último elemento del arreglo tiene 0,0, ¿no? Vean, acá en el ciclo checamos el nombre. Entonces, cuando llega al último elemento, esto da 0, ¿no? Y ahí se acaba el ciclo. Falta ver lo que hace esta función install. Falta ver qué hace install, ¿no? Bueno, ¿qué hace el segundo ciclo? El segundo ciclo, ¿qué hace? Recorre todos los built-ins. Ok, recorre los booleans, ¿no? Bueno, vamos a ver, vean, acá en el archivo Y, en la especificación de Jack, en ggLets, vean que usamos lookup, usamos la función lookup y usamos install. Vean, se usa la función install. Vean, a lookup se le pasa una cadena. Quedamos que ese buff es una cadena. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que ese buff es una cadena? Porque tiene carácter nulo al final. Ok, porque al final le pusimos un carácter nulo, ¿no? Entonces, ese buff es una cadena. Esto es lo que recibe como parámetro lookup. Ahora vean, install recibe una cadena como parámetro, el primer parámetro de install. Luego viene un entero que es el tipo. Y luego viene un doble, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el archivo donde está install y lookup. Entonces déjenlo busco.
Bueno, vean, este archivo se llama symbol.zip. Vean que acá está lookup, ¿no? Vean, lookup toma como parámetro una cadena y su tipo de retorno es un apuntador a symbol. Entonces vean, acá lo que regresa lookup, lo que devuelve la función lookup se guarda en S, en una variable S. ¿Y qué tipo tiene la variable S? ¿De qué tipo es? Contadora símbolo. Ok, entonces está bien, ¿no? Porque lo que devuelve lookup es un apuntador a symbol. Ahora vean, acá arriba tengo una variable estática que es una apuntadora a symbol. Y esa la inicializamos en 0, ¿no? Bueno, entonces vean, la idea es de que esta variable que es global, vean, esta es una variable global. Por el static la vuelve local a este archivo. Si la ponen static, ya solo se puede usar dentro de este archivo. Bueno, entonces sinlist apunta al inicio de la lista. Entonces vean, ¿qué hace este ciclo? Este ciclo, ¿qué hace? ¿Qué hace ese ciclo? Recorre la lista. Correcto, recorre la lista. Vean, SP es una apuntadora a symbol, ¿no? SP es una apuntadora al symbol. Cuando empieza el ciclo, hacemos que SP apunte a SYNLIST. Vean, SP va a apuntar, SP va a apuntar a donde apunte SYNLIST. Y SYNLIST apunta al inicio de la lista. Esta instrucción, ¿qué hace? ¿Esta qué hace? Bueno, va cambiando el nodo al nodo siguiente. Ok, avanza al siguiente nodo en la lista, ¿no? Con esa avanzamos al siguiente nodo en la lista. Por ejemplo, volviendo a init, ¿esta qué hace? ¿Esa qué hace? Incrementa nuestro contador y Por eso, pero ¿qué consecuencia va a tener eso? que va a recorrer al siguiente espacio de memoria. Ok, con esta avanzamos al siguiente elemento del arreglo, ¿no? Esto hace que avancemos al siguiente elemento del arreglo. Y esta hace que avancemos al siguiente nodo en la lista, ¿no? ¿Y cuándo nos salimos del ciclo? ¿Cuándo nos salimos del ciclo? Cuando el nodo es 0, ¿Y cuándo pasa eso? bueno, cuando ya recorrió todos los lugares en la lista, porque en SimList el primer elemento era 0. Ok, no, pero no era 0. Es que vean, inicializamos con 0 sin list, ¿no? Pero esto es al inicio. Esto es al inicio. Cuando llamamos a lookup, no necesariamente estamos al inicio, ¿no? Aquí ya no tenemos que estar a fuerzas en el inicio, cuando todo empieza. Entonces, ¿cuándo nos salimos del ciclo? ¿Cuándo nos salimos del ciclo?
Cuando volvemos al inicio, No, es que no volvemos porque no es circular. No es una lista circular. Entonces no volvemos al inicio. No es circular. ¿Cuándo nos salimos del ciclo? ¿Qué tipo de lista es? ¿Qué tipo de lista es esta? simplemente enlazada. Ok, es simplemente ligada. No es circular. Como no es circular, no volvemos al inicio. Entonces, ¿cuándo nos salimos del ciclo? Por lógica. Cuando ya no hay nodos, ¿Y cuándo ya no hay nodos? cuando apunta, Bueno, supongan que ustedes suben al primer vagón del metro y que se van caminando hacia el final del... Bueno, se suben al primer vagón y van caminando al siguiente vagón. ¿En qué momento se detienen? cuando ya no vemos, ¿Cuándo qué? cuando ya no vemos vagones, ¿Y cuándo ya no ven vagones? cuando llegamos al final, Cuando llegan al último vagón, ¿no? ¿Cuándo nos salimos del ciclo? cuando llegamos al último nodo, Eso, ¿no? Es que vean, la parte siguiente del último nodo, ¿a dónde apunta? al siguiente nodo. No, del último nodo. Ah, ya no, pues ¿Para dónde apuntaría la parte siguiente del último nodo? anulo. A nulo, ¿no? Es que vean, ¿con quién se engancha el último vagón del metro? ¿Con quién se engancha? O nada. Ajá, con ningún otro vagón, ¿no? Entonces estaría apuntando a nulo. ¿Y cuánto vale nulo en C? ¿Cuál es el valor de nulo en C? El apuntador null, ¿cuánto vale en C? ¿Cuánto vale el apuntador null en C? Sí sabe, ¿no? ¿Cómo? Pero Ok, vale cero, ¿no? Bueno, entonces vean, ¿y qué vamos haciendo conforme recorremos la lista? ¿Qué se va haciendo? Conforme se recorre la lista, ¿qué vamos haciendo? vamos comparando los, ¿Qué? los nombres de cada nodo con el que nos mandó la función. Ok, es que vean, cada entrada en la tabla de símbolos tiene un nombre. Entonces comparamos el nombre guardado en el nodo actual con la cadena que nos mandan como parámetro. ¿Y cuándo da cero el string compare? ¿Cuándo retorna cero? Cuando no se encontró. No, Ah, string bueno, compare, cuando ajá, sí, son iguales. ok, cuando son iguales va a retornar cero. En ese caso, ¿qué hacemos? Si son iguales, Retornamos el elemento de la lista.
Ok, retornamos el nodo donde se dio la igualdad, ¿no? Retornamos el nodo cuyo nombre es igual a la cadena que nos mandan como parámetro. Retornamos un apuntador a ese nodo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no lo encontramos? Si recorrimos toda la lista y no encontramos el nombre, no encontramos que hubiese un nombre que fuese igual a la cadena que nos dan como parámetro. En ese caso, ¿qué hacemos? Retornamos 0. Ok, en este caso retornamos el apuntador nulo para indicar que no se encontró, ¿no? Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a ver la función install. En install recibe 3 parámetros. Una cadena, un entero y un doble. Bueno, acá estas dos las puedo abreviar. Ahorita las quito. O dejen ver antes de quitarlas. Puedo poner SP flechita name igual a. Acá le pongo str dup. Le paso ese. Así quito lo de arriba. ¿Sí saben qué hace str dup? No, ¿Sí o profe. no? ¿Cómo? No, profe. Bueno, hace lo mismo que el código que acabo de quitar. El código que acabo de quitar, ¿qué hacía? No, y de hecho me faltó quitar una parte, dejen ver. Sí, me faltó quitar. Más bien, se me pasó la mano. Bueno, déjenme, llevo esto a otro lado. Y lo que tenía que quitar es este de abajo. No, estos dos, este y este. Entonces, ¿qué hace ese TRDOP? ¿Qué hace ese TRDOP? Bueno, vean, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos ahí? Ahí reservando memoria para el mismo tamaño que siempre. Ok, reservamos memoria para una entrada en la tabla de símbolos, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace ese TRDOP? ¿Lo copia? Además de copiar, ¿qué hacía? Aparte de copiar, ¿qué hacía? Se va por la memoria y Ajá. ¿Para quién? bueno, ¿De quién? bueno, de un símbolo. No, pero la memoria que reservaba, ¿para qué es? O sea, vean, ya estamos reservando memoria, vean.
Estamos reservando memoria para una entrada en la tabla de símbolos. Pero quedamos que las entradas en la tabla de símbolos son así. Entonces, ¿qué otra cosa hace falta? Ah, bueno, reservar la memoria para el nombre. Correcto. Entonces, ¿qué hace str_doc? Hace dos Reserva, cosas. Ajá, sí. reserva la memoria y copia el valor. Ok. Entonces, vean, str_doc reserva la memoria para la cadena S y hace la copia. Porque vean, acá lo que hacemos es que sp flechita name va a apuntar a la memoria que reservó str_doc, ¿no? Pero vean que lo que hace str_doc es que copia la cadena S a la memoria reservada con malloc, ¿no? Bueno, ¿y qué estamos haciendo en estas dos instrucciones? ¿Aquí qué se hace? Estamos asignando el tipo Ajá, sí. ¿Y qué más? y un valor a la unión. Ok, entonces vean, acá el entero t, este entero t es el tipo, ¿no? Y el doble d, ¿qué viene siendo? El valor. La d es el valor si se trata de una variable o de una constante, ¿no? Bueno, y en estas dos instrucciones, ¿qué hacemos? Vean, la primera, ¿qué hace? ¿Esta qué hace? Lo liga a la lista. No, ahorita no lo liga. Vean, ¿qué habíamos dicho? Sin list, ¿a dónde va? Sin list, ¿a dónde apunta? A 0. No, eso es al principio. Bueno, al siguiente nodo. No, no apunta al siguiente. ¿A dónde les dije que apunta sin list? Vean, lo inicializamos en 0. Bueno, Porque apunta al nulo, inicio, ¿no? por eso es al principio. Ujú. Luego, ¿a dónde va a estar apuntando? Es que ven, al inicio, ¿cómo está la lista? Vacío. Está vacía, ¿no? Al inicio la lista está vacía. Pero sin list, ¿a dónde va a tener que apuntar siempre? Sí se los dije, ¿no? Cuando vimos lookup, sí les dije a dónde apunta sin list, ¿no? Porque ¿qué hace lookup? Recorre la lista. Entonces, ¿a dónde apunta sin list? A una lista. Ya sé, pero ¿a dónde, a qué parte de la lista? Al inicio. Ok. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? En esta. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo el inicio de la lista al símbolo que acabamos de crear. Bueno, entonces vean, creamos una entrada, vean, estamos creando una entrada en la tabla de símbolos, ¿no? O sea, pedimos la memoria y la llenamos de datos, ¿no? Y vean que hay una parte que es nets
esta parte a dónde tiene que apuntar. ¿A dónde debe apuntar esta? Al siguiente nodo. Ok, esta apunta al siguiente nodo. Entonces, hacemos que la parte siguiente del nodo que acabamos de crear, ¿a dónde apunte? Recuerden, acabamos de crear un nodo. ¿Y a dónde hacemos que apunte su parte siguiente? A la lista que ya teníamos. ¿Pero a qué parte de la lista? Al inicio. Bueno, entonces, acabamos de crear un nodo y va a apuntar al primer nodo de la lista, ¿no? Bueno, ¿y qué hace esta de acá? ¿Qué hace? La de abajo. ¿Esa qué hace? Pone nuestra variable global bueno, siendo símbolo, al símbolo que acabamos de crear. Por eso, entonces, ¿qué pasó? Pues cambia la dirección, ¿no? Sí, por eso, pero ¿qué está pasando? El nodo que acabamos de crear ahora es el inicio de la lista. Ok. Hacemos que SYNLIST apunte al nodo que acabamos de crear, ¿no? El que acabamos de crear se convierte en el primer nodo de la lista. Y luego regresamos un apuntador al nodo recién creado. Entonces, ¿dónde estamos insertando el nuevo nodo? El nuevo nodo, ¿dónde se inserta? ¿Dónde se inserta? Al frente de la lista. Ajá, al inicio. Bien. Entonces, vean, si llevaron estructura de datos, estas dos instrucciones les deben de ser muy familiares. Si llevaron ese curso de estructura de datos, esto les debe ser muy familiar. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a regresar al HOC 3. Entonces vamos a esta parte de acá. Esto falta, ¿no? Bueno, entonces vean, ¿qué tengo en ese buff ahorita? ¿Qué hay en este buff? La cadena que Ok, leyó el administrador. ¿cómo? Una cadena. Ok, una cadena. ¿Y esa cadena qué podría ser? Una variable o Sí, una función. ok, una variable o Bulletin. un boolean. Ok. Entonces me busco esa cadena, la busco con lookup, la busco en la tabla de símbolos, que es una lista simplemente ligada. Si no la encuentra, ¿qué me regresa? Si no la encuentra. Un 0. Nulo, ¿no? Ujú. Entonces vean, lo que devuelva a lookup se guarda en la variable S, que quedamos que es una apuntadora a símbolo, ¿no? Bueno, entonces lo que regrese la función lookup se guarda en la variable S. Si no encontró la cadena en la tabla de símbolos, devuelve nulo. Bueno, y si no la encontró, ¿qué hace? Mete nuestra cadena a nuestra tabla de símbolos. ¿Cómo? Mete nuestra cadena a la tabla de símbolos. Ah, sí, correcto. Si no la encuentra en la tabla de símbolos, la introduce, ¿no? La agrega. Si no la encuentra, la agrega a la tabla de símbolos. Entonces vean, esto
¿qué viene siendo? El primer parámetro, ¿dónde lo estamos guardando? ¿Dónde se guarda? ¿En qué En el parte? nombre del Ok, símbolo. se guarda en la parte nombre de la entrada de la tabla de símbolos, ¿no? Bien. ¿Y esto qué viene siendo? El tipo. Esto es el tipo. ¿Y qué valor le damos a esa variable que todavía no está definida? 0. Ok, mandamos un 0. Ahora vean, ¿qué pasa si sí la encuentra? ¿Qué pasa si sí está en la tabla de símbolos? Si sí está en la tabla de símbolos, ¿qué pasa? Bueno, tenemos el símbolo. eh, Por eso, pero ¿qué el pasa nodo, si está en la tabla de símbolos? obtenemos ese nodo de la tabla de símbolos. Bueno, lookup nos devolvió un apuntador a la entrada de la tabla de símbolos si la encontró, ¿no? Y ese apuntador no es nulo. Entonces, ¿qué pasa? No se sale del if. Bueno, no se cumple la condición, ¿no? La condición del if no se cumple y no la agrega a la tabla de símbolos porque ya está ahí, ¿no? O sea, ¿para qué la agrega si ya está en la tabla de símbolos, no? Entonces, esta instrucción no se ejecuta. Pero de cualquier manera, ¿qué quedó en ese? Vean, ya sea El, que la haya encontrado o no la haya encontrado, ¿qué quedó en ese? el nodo de la tabla de símbolos. El apuntador a la entrada de la tabla de símbolos donde se guardó ese buff, ¿no? Sí, Porque vean, si no está, se agrega con esta. Y lo que devuelve install se guarda en ese, ¿no? Lo que bueno, sí, profe. ok, ya casi acabamos. Bueno, entonces, vean, acá vamos a checar qué tipo tiene, vean, qué tipo tiene la entrada en la tabla de símbolos. Si vemos que el tipo es indef, ¿qué regresa a ggLets? ¿Qué valor va a devolver ggLets si vemos que el tipo es indef? Vean, si el tipo fue indef, ¿qué valor devuelve? ¿Qué valor devuelve? No. Ajá, devuelve var. Es que vean, indef no es un token. Indef no es un token realmente. Entonces acá en la gramática, vean, en lo que es las producciones, ven indef en algún lugar. En las producciones, ven indef. No. No está. Vean que indef está acá. Pero esto no es parte de la producción. Recuerden que la acción gramatical es un hijo putativo, ¿no? En el árbol de análisis sintáctico. Esto no es parte de la producción. Es un agregado, ¿no? Que es algo que se le agregó a la producción. Pero si pensamos solamente en las producciones, en ninguna producción hay el indef. Entonces nada más funciona como auxiliar, ¿no?
aunque a Jack le digamos que es un token, solo funciona como auxiliar, no es realmente un token. Entonces vean, como en las producciones ninguna tiene indef, si el tipo es indef, regresamos var. Ah, si no fue var, ¿qué fue? Si no fue var, ¿qué fue? Un Bedín. Ok, bien. Es que acá aplica lo de que si no es gallo, es gallina, ¿no? Si no es gallo, es gallina. O sea, si no es var, es boolean. Ah, no, de hecho, estoy mal. Si no fue, más bien, si no es indefinido, es var o boolean. Si no, si el tipo no es indefinido, entonces el tipo o es var o es boolean. En ese caso, pues devolvemos el tipo, ¿no? Y ya acabamos con ggLets. A ver, quedó pendiente, ya no da tiempo. Quedó pendiente la acción gramatical, aunque esa ya es fácil de ver. Bueno, se las explico muy rápido. ¿Para qué sirve una apuntadora función? ¿Para qué servía una apuntadora función? ¿Para qué podría servir? Para ejecutarla, si es necesario. Ok, bien, para llamarla, ¿no? Y cuando la llaman, se ejecuta el cuerpo de la función. Entonces, vean, este es el apuntador a función. Y para llamar a la función, ¿qué necesito para llamarla? Mandarle su argumento. Ok, ¿y qué vamos a usar como argumento de la función? Lo que nos mande la evaluación de XPR. Correcto, evaluamos XPR y el resultado de evaluar XPR se lo damos como parámetro a la función. Bueno, entonces hasta acá nos quedamos. Ayer me confundí, pensé que ayer era la última clase, última antes de vacaciones, ¿no? Y creo que unos ya se tomaron el puente. Bueno, entonces recuerden ponerse a estudiar y hacer la práctica 1, si pueden la 3. Ya podrían hacer la 3 con esto que acabamos de ver. Y les mando un cuestionario, ¿no? Entonces estén pendientes del correo y del Classroom. Y si la pandemia los deja, pues descansan. Ah, ¿qué van a decir? Va nada, profe. Ah, bueno, entonces hasta acá nos quedamos. Hasta luego. Ok, profe, hasta luego. Adiós.